En la era digital, estamos más conectados que nunca. Cada mensaje, cada llamada, nos vincula con alguien, en algún lugar del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas conexiones traspasan los límites de lo que entendemos como real? Si una llamada no solo interrumpiera tu sueño, sino que invadiera tus pensamientos y tus miedos más profundos, ¿estarías dispuesto a responderla? Esta es la historia de alguien que lo hizo, y desde ese momento su vida nunca volvió a ser la misma. Todo comenzó una noche cualquiera, una de esas en las que te acuestas en la cama esperando un sueño tranquilo. No había nada especial en ese día, al menos eso creía. Era de madrugada cuando todo empezó. El sonido del teléfono me sacó de un sueño inquietante, ya que comenzó a sonar el timbre de llamada. Vi la hora y eran las 3:33 am, entonces miré la pantalla del teléfono y vi un número desconocido. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma o la llamada de alguien equivocado, pero había algo en esa llamada que me hizo dudar, algo que no pude ignorar. Sin pensarlo demasiado, contesté. Hola. Mi voz estaba ronca, todavía atrapada en la confusión del sueño. Pero solo escuché silencio. Un silencio que parecía más pesado de lo normal. Luego, un leve zumbido llenó la línea, como si alguien estuviera al otro lado, pero sin querer hablar. Intenté preguntar de nuevo quién era, pero no obtuve respuesta. Solo el zumbido persistente y, en algún lugar detrás de él, un susurro que apenas podía oír. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. Pensé que había sido solo una llamada perdida o una broma pesada, pero no pude volver a dormir esa noche. Los susurros que había oído, o que creía haber oído, se quedaron en mi mente, repitiéndose en un ciclo sin fin. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar a las 3:33 am. Esta vez, sentí un escalofrío en la espalda antes de contestar. Era el mismo número, el mismo silencio al otro lado de la línea, pero ahora, los susurros eran más claros. Parecía que alguien intentaba decirme algo, pero las palabras estaban distorsionadas, mezcladas con la estática. ¿Quién eres? Grité, con la frustración y el miedo mezclándose en mi voz. Nuevamente escuché lo mismo, el zumbido y esos susurros, ahora más insistentes, como si estuvieran acercándose, tratando de romper la barrera entre ese otro lugar y el mío. Después de unos segundos, colgué de nuevo. Pero esa vez, no pude simplemente ignorarlo. Sabía que algo estaba mal, que esto no era una simple broma. Intenté rastrear el número, pero no había ninguna información. Era como si la llamada viniera de ningún lugar, de un vacío entre dimensiones. Las noches siguientes, la situación se volvió más extraña. Las llamadas continuaron, siempre a la misma hora, siempre el mismo número. Empecé a notar cosas extrañas en mi vida diaria, sombras que parecían moverse por el rabillo de mi ojo, y la sensación de que alguien me observaba cuando estaba solo. Mi ansiedad creció, y con ella, una extraña obsesión por esas llamadas. Una noche, decidí grabar una de las llamadas. Pensé que si podía captar algo, podría entender qué estaba pasando. Preparé el teléfono y esperé. A las 3:33 am, como si fuera parte de un reloj infernal, el teléfono sonó. Contesté y dejé que la llamada se grabara. No dije nada, solo escuché. Al principio, solo había estática, pero luego los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, pude entender algunas palabras. No estás solo. Estoy cerca. Pronto. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Sabía que esas palabras eran para mí, que quien fuera que estuviera detrás de esa llamada, sabía algo sobre mí, algo que no debería saber. Colgué de inmediato y revisé la grabación. Pero cuando la reproduje, todo lo que obtuve fue un silencio absoluto. No había estática, ni susurros, ni siquiera el sonido de mi respiración. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Esa noche, no pude dormir. Estuve despierto, mirando el techo, esperando que algo más sucediera. Sabía que estaba en peligro, pero no sabía de qué o de quién. Intenté buscar ayuda, pero cada vez que trataba de explicar lo que estaba pasando, las palabras se desvanecían en mi mente, como si algo me estuviera impidiendo hablar. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo la cabeza, y al final, me encontré solo, luchando con un enemigo invisible. Decidí que la única forma de detenerlo era confrontarlo. Una noche, a las 3:33 am, en lugar de esperar la llamada, fui yo quien llamó. Marqué el número que había estado atormentándome, esperando que alguien contestara, esperando obtener respuestas. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Y luego, alguien contestó. Hola, dijo una voz familiar. Era mi propia voz.
Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La voz al otro lado era idéntica a la mía, pero había algo en ella que me hizo sentir frío. Algo en la forma en que pronunciaba las palabras, como si supiera algo que yo no. Entonces me dijo: no mires detrás de ti. El pánico me paralizó. Sabía que algo estaba allí, algo que había estado esperándome. Lentamente, giré la cabeza, esperando ver una sombra, una figura oscura, pero no había nada. El teléfono se apagó en mis manos, y por un momento, me quedé en la oscuridad, solo con mi miedo. Pero esa no fue la última llamada. A la noche siguiente, exactamente a las 3:33 am, recibí otro mensaje de voz. No me atreví a contestar, pero cuando revisé el mensaje, lo que escuché me dejó sin aliento. Era la grabación de mi propia voz, pero esta vez, decía algo que no había dicho antes. Estoy más cerca de lo que piensas. No había grabado esa parte. No recordaba haber dicho esas palabras, pero ahí estaban, claras como el día, como si alguien hubiera tomado control de mi voz, de mi vida. Desesperado, tiré mi teléfono y me compré uno nuevo, con la esperanza de que todo esto terminara. Pero esa misma noche, a las 3:33 am, el nuevo teléfono sonó. Esta vez, no contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. A la mañana siguiente, decidí revisar las cámaras de seguridad de mi apartamento, esperando encontrar algo que me diera una pista. Cuando observé la grabación de las 3:33 am, vi algo que me heló la sangre. Había una figura oscura parada afuera de mi puerta, sosteniendo algo en sus manos. Era mi teléfono viejo. Lo dejó en la puerta y se fue, desapareciendo en las sombras. No sé cómo lo hizo, cómo algo que no debería existir estaba interfiriendo en mi vida. Pero sé que no estoy seguro aquí, sé que estoy siendo vigilado. Cada noche, a las 3:33 am, el teléfono vuelve a sonar. No lo contesto, pero sé que algún día, tendré que hacerlo. Porque siento que algo más grande está en juego, algo que está más allá de mi comprensión. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Cada día que pasa, siento que pierdo un poco más de mi cordura. Y cada vez que el teléfono suena, siento que estoy más cerca de descubrir una verdad que desearía nunca haber conocido. Así que, si alguna vez recibes una llamada a las 3:33 am, por favor, no contestes. No hagas lo que yo hice. Porque puede que no haya forma de volver atrás una vez que cruzas esa línea.